Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar, como todos los días sábados, a sus hogares. Esta noche, al igual que lo hemos venido haciendo durante las últimas semanas, vamos a continuar tocando temas que tienen que ver con la actualidad nacional, con esa preocupación que tenemos los guatemaltecos por una crisis que se prolonga de abril a la fecha y que tiene que ver también con el sistema de legalidad en Guatemala, con el sistema de derecho, la justicia y sobre todo el respeto a las leyes, porque Guatemala, nos guste o no nos guste, está pasando por un momento en el que las grandes decisiones tienen que ver decisivamente con lo que dice nuestra Constitución, con lo que dicen las leyes y específicamente en algunos casos, como en este momento, las leyes de la ley electoral y de partidos políticos. Está con nosotros Anabela Morfín, con ella vamos a conversar sobre la legalidad de todas las acciones que se están viendo en Guatemala, sobre lo que es el sistema de justicia en Guatemala y qué es lo que podemos esperar en este momento. Anabela, gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, en Guatemala ahorita hay muchas expectativas por lo que puede ocurrir. La campaña electoral no termina como de despegar, por así decirlo, no termina de convencer al electorado y de entusiasmarlo. Y mucho de esto tiene que ver con esa crisis que se ha venido reflejando desde finales de abril y que ha creado un movimiento social, un movimiento ciudadano que de alguna manera reclama mucho y tal vez el sistema no le puede dar todas las respuestas que ellos quisieran en el tiempo en que quisiéramos todos. Todos quisiéramos tener una nueva ley electoral y de partidos políticos, pero es imposible. ¿Cómo estamos viviendo todo esto desde el punto de vista legal en Guatemala en este momento? Bueno, yo creo lo que tú dices es efectivamente cierto. Ante los eventos que se han ido descubriendo día a día con las investigaciones que se están haciendo por el Ministerio Público y por CICIG, como que se han ido soliviantando los ánimos también de los ciudadanos y cada vez sus expectativas absolutamente justificables y cada día las demandas son mayores. El problema es que sí es cierto también que si aspiramos a vivir en un Estado de Derecho tenemos que respetar en primer lugar la Constitución y que las cosas se vayan resolviendo conforme la ley. Nosotros quisiéramos que ya estuviese todo resuelto y que tengamos de un día a otro un nuevo sistema. Lamentablemente tenemos que reconocer también que en el Congreso de la República, que es en el que básicamente descansa en este momento la principal responsabilidad, que es lo relativo a las reformas a la ley electoral, no encuentro ninguna voluntad por hacerlo. Realmente creo que están buscando medidas dilatorias, tratando de no entrar a un tema que ellos saben que les perjudica y que les va a obligar a cambiar ese modus operandi tan perverso y tan corrupto en el que han estado manejando. Que ya de por sí es difícil, aún con tiempo, era difícil, digamos, aprobar algo correcto, digamos, por así decirlo, y cada vez que el tiempo va pasando es más difícil esperar que puedan tener alguna aprobación de una reforma adecuada, de una reforma que, aunque no nos diera soluciones de corto plazo, nos empezara a dar soluciones a mediano y largo plazo. Claro, y es que debemos recordar que la ley electoral y de partidos políticos es una ley de rango constitucional, que tendrá que ser aprobada por la mayoría calificada, que son 105 votos de los diputados, y que por su propio carácter constitucional requiere de dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Pensemos que de aquí al 6 de septiembre difícilmente va a mediar el tiempo suficiente, mes y medio, para que se agoten todas esas etapas de formación de la ley, del dictamen y luego la aprobación definitiva. Eso se podría si hubiese voluntad, pero realmente no lo estamos viendo. Hoy vimos que se suspendió la convocatoria que se había hecho por el Congreso, están convocando para mañana y así seguirán yéndose los días. Lamentablemente no sé qué están esperando los diputados para entender que este es un mandato de la ciudadanía y que ellos a ella se deben, al pueblo. Bueno, a mí me preocupa un poco porque eso es una visión personal, pero desde que se empezó a hablar de las reformas a la ley electoral, he sentido que se han creado expectativas demasiado aceleradas o demasiado grandes para corto tiempo en la ciudadanía,
y que realmente, conociendo ya como conocemos todos los guatemaltecos cómo se comporta el Congreso de la República, cómo se han venido manipulando la aprobación de leyes, no de leyes específicas de política, todas las leyes, que era difícil o es difícil esperar que de este Congreso pueda salir algo que realmente vaya a significar ese cambio que necesitamos. Y posiblemente es mejor esperar un poco y que los cambios sean reales, auténticos, profundos y efectivos a partir del próximo proceso. Pues a mí me parece que sería lo sensato en este momento, porque en primer lugar una reforma que no va a cambiar el sistema, que mantiene este estado de cosas, que solamente son como pequeños paños tibios para quitarnos un dolor de cabeza, no nos va a resolver el problema de fondo. Yo sí creo que valdría la pena hacer un esfuerzo mucho más entretenido quizás en el tiempo, pero que nos garantizaría un mejor resultado. Y por ejemplo, por otro lado, vemos que sí hay efectos importantes buscando dentro de la legislación vigente, buscando algunas soluciones o algunos mecanismos que nos puedan dar un poco de oxígeno. Por ejemplo, esa profilaxis, llamaría yo, que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral al por lo menos impedir algunas de las muchas candidaturas que no son idóneas, que son de personas que no tienen calidad para ser candidatos a diputados, alcaldes, etcétera, y que por lo menos las están reteniendo. ¿Eso es válido? Claro, perfectamente válido. Lamentablemente lo empezó a hacer un poquito a destiempo, porque ya la mayor parte de los partidos se habían inscrito con una serie de personajes ahí que son totalmente indeseables, porque el récord que tienen de su vida política no es precisamente envidiable. Eso es algo que se valora hoy por hoy con las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, particularmente del Registro de Ciudadanos, porque ha puesto un coto a la inscripción de muchas personas que carecían del finiquito, que de una manera aviesa la han logrado obtener la orden para que sean inscritos mediante amparos, y que afortunadamente estos han sido dejados sin efecto y que ha permitido entonces ir haciendo limpiar un poco los listados, un colador ahí de estos personajes, pero sí se colaron muchos. Lamentablemente fue un poquito tardía la medida, y uno se pregunta cómo obtuvieron el finiquito esas personas que sí lograron inscribirse. Si ha sido públicamente conocido, porque los medios de comunicación los han exhibido con lujo de detalles sobre los contratos, negocios, vínculos y, en fin, todos los compromisos que han tenido ellos en actividades que no son precisamente lícitas, ¿verdad? Vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente con este enfoque que está tratando sobre la legalidad de todo lo que está sucediendo en Guatemala, de todas las acciones que está siguiendo el Tribunal Supremo Electoral, lo que está haciendo CICIG y el Ministerio Público, en fin, todo lo que nos interesa, porque de una u otra manera nos afecta de manera directa a los guatemaltecos y sobre todo de cara a las próximas elecciones de septiembre de este año. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche. Les recuerdo que Enfoque es una producción de su canal Antigua con revista Crónica. Estamos conversando con Anabela Morfín sobre el tema la legalidad
de lo que está sucediendo en Guatemala en este momento. Anabela, nos quedamos un poco con esa limpieza y con esa situación que se dio en el Tribunal Supremo Electoral esta semana. Uno de los casos, yo diría paradigmáticos, fue el del expresidente Alfonso Portillo, quien no reúne obviamente la idoneidad, la honradez, porque además tiene un proceso judicial en el que fue condenado, él mismo fue confeso, pero fue por actos de corrupción. Claro. Entonces, y él sale diciendo que el Tribunal Supremo Electoral no tiene la autoridad para hacerlo y que son otras las instancias. Obviamente, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Que van a recurrir a otras instancias. Pero ¿realmente tiene o no tiene autoridad el Tribunal Supremo Electoral para detener estas candidaturas que están lejos de la parte legal? Por supuesto que las tiene. La Constitución de la República con meridiana claridad establece esos requisitos. Para poder acceder a un cargo público se necesita la reconocida honorabilidad. ¿Tú te recuerdas cuánta diatriba en algún momento, doctrina que ha sentado la Corte de Constitucionalidad alrededor de este tema cuando se ha conformado las comisiones de postulación? O sea, esta no es ocurrencia. Y si es una norma que está contemplada en la Constitución de la República y que establece que esos son requisitos para ejercer un cargo público, no puede ser realmente una ocurrencia o en todo caso una cuestión de orden político. Es en todo caso el mandato constitucional que de alguna manera está refrendado por la ley de probidad, que también establece que las personas que hubiesen administrado fondos y que hubiesen hecho mal uso de ellos, pues por supuesto también están vedados a ejercer cargos públicos. Yo sí creo que tiene que reconocerse que no es una persona que tenga esos atributos. Cabe esperar de la sociedad civil y digamos de instituciones como el CEDECON o otras instituciones del sector justicia y más allá del sector justicia, todo el sector de la llamada sociedad civil, que se pronuncien a favor de que se respeten estrictamente estos preceptos, tomando en cuenta que ahora lo que se ve es que va a haber un pulso indudablemente entre los partidos, entre la clase política, llamémosla así, esa clase política que nos ha mantenido en medio de un mar de corrupción, y el Tribunal Supremo Electoral, que finalmente se vuelve un pulso complicado porque tiene el Congreso, hay muchos diputados que están cuestionados, que han sido marginados de una reelección, están personajes como Alfonso Portillo, que tienen mucha influencia en áreas del sector justicia. Digamos, cabría la pena, cabría esperar que haya instituciones y que haya una respuesta favorable de apoyo al TSE. Creo que toda esta situación de rechazo lo que va a generar son recursos, y los recursos indudablemente trascienden al Tribunal Supremo Electoral porque va a mantenerse en un criterio y van a la Corte. Y entonces empezamos con la judicialización de la política, que lamentablemente hemos visto que dependiendo de quién integra en un momento dado un tribunal, ese es el resultado de una resolución, lo cual es verdaderamente lamentable, porque en la medida en que el derecho se ha ido desarrollando y que la supremacía constitucional, la prevalencia de derechos humanos se da dentro del desarrollo de las naciones, pues también se está dando la posibilidad de impugnaciones a otro nivel, en otro órgano, en este caso los jurisdiccionales, para que determinen si está o no ajustada a derecho una decisión. Bueno, cuando hablábamos de la politización de la justicia, se produce en medio de todo esto, porque ahora Guatemala vive como una especie de carrusel o de montaña rusa. Sí. Tenemos noticias casi todos los días espectaculares, y sin embargo pasó relativamente desapercibida la elección de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, un Congreso que no se reúne, que no toma decisiones, que no aprueba leyes, y sin embargo un día específico se reúnen y juntamente líder y PP nombran a un nuevo miembro de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es el mensaje que lleva eso al sector justicia, digamos, a la gente como tú y como que están vinculados a instituciones que velan porque se respete la Constitución?
no transmite mucha inseguridad esto? Pues mucha inseguridad jurídica, mucha preocupación y además lo que eso lleva implícito es la desnaturalización de las instituciones. Porque si vemos cuál fue el espíritu con el cual se creó la Corte de Constitucionalidad, era para la defensa de la Constitución, no para la defensa de intereses políticos de un sector. Y entonces en el momento en que se politiza la administración de justicia, lo que tenemos es ese tipo de cosas. El nombramiento deliberado de una determinada persona porque nos conviene, porque va a emitir en un momento dado una resolución que nos es favorable. Es perverso porque al final de cuentas lo que se hace es un daño enorme a una institución de la cual nos sentíamos muy orgullosos. Bueno, hay que recordar también que en octubre del año pasado, y creo que esto lo conversamos en algún programa anterior contigo, se produce el asalto a las cortes de parte de la clase política para controlar la Corte de Constitucionalidad, las cortes de apelaciones, y ahora todo eso pues obviamente sorprende porque estamos viendo que el fin de todos estos procesos, los procesos contra los políticos, terminan en las cortes. Precisamente era lo que hablábamos de la judicialización de la política, porque si efectivamente el Tribunal Supremo Electoral fuera la entidad suprema en materia electoral, esto no ocurriría. Creo que eso tendrá que ser considerado para una próxima reforma a la Constitución, en la cual se le dé el lugar que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral como supremo en materia electoral. Claro, porque en este momento depende no solo de los jueces que en un momento dado estén constituidos en Tribunal de Amparo, como de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente de la Corte de Constitucionalidad. Eso no puede ser, porque entonces se le quita su carácter de autoridad suprema en materia electoral y porque genera mucha incertidumbre. Lo que tú decías, estamos casi a un mes y medio de las elecciones y no tenemos certeza de quiénes van a participar en el proceso electoral. Tampoco hemos escuchado que los propios candidatos estén empoderados de su rol de candidatos porque están a la víspera de qué nuevo hallazgo hay para determinar si continúan o no como tales. Entonces, es terrible el mensaje que se manda a la población. El pasado martes leí una columna de Harold Caballeros que me llamó muchísimo la atención porque en realidad él hacía un análisis acertado, diría yo, correcto, del Estado de Guatemala, de lo infuncional que se ha vuelto el Estado de Guatemala, cosa que me llama la atención porque hace 4 años estábamos exactamente igual. Así es. Y no lo denunció siendo candidato presidencial, tampoco lo denunció siendo canciller, pero finalmente es válido, lo está haciendo. El Estado de Guatemala puede ser rescatado porque lo que pasa es que lo que yo siento es que en la población en este momento hay una frustración porque no mira en las opciones políticas que se le están presentando, no mira la viabilidad de un cambio de fondo. Entonces, por eso es que nos vamos a que lo que se quiere es que por medio de una reforma electoral o una reforma corrida a última hora se pueda cambiar esta realidad que ya lo tenemos a la puerta. Así es. Entonces, lo que nos viene no va a ser muy diferente. Yo creo que al final de cuentas el problema puede ser más grave. Porque lo grave va a suceder en el momento en que quede electa una persona que no satisface las expectativas de la población y que finalmente tampoco va a tener la representatividad suficiente como para que tenga la posibilidad de ejercer el mandato con pleno respaldo popular. Eso puede agravar las cosas. Yo creo que ese es un panorama que no hemos analizado. En el momento mismo en que se suscite el evento electoral y que se declare ganadora una persona con una mayoría que es verdaderamente relativa, yo creo que las cosas se pueden agravar en Guatemala y lo que no hemos querido atender se va a tener que atender de pronto con una situación más grave. Vamos a tener una ingobernabilidad más grande, peor que la que tenemos en este momento. Yo sí creo que eso es susceptible de que suceda. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos con la parte final, con algunas conclusiones, pero también con algunas opiniones sobre este mismo tema de lo que está por venir y cómo los guatemaltecos podemos esperar algún cambio y cómo podemos participar en la promoción de los cambios que Guatemala necesita.
Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque. Estamos conversando con Anabela Morfín sobre la situación jurídica, la situación legal del país en este momento. Anabela, hablábamos un poco antes de lo que está por venir. Ha habido un movimiento social, indudablemente. Mi percepción es que lo que puede ocurrir es que en las próximas elecciones tengamos dos fenómenos más significativos de los que hemos visto en procesos anteriores. Uno, un mayor abstencionismo. Correcto. Porque cuando no se den esas reformas electorales que se esperan, que creo que así va a ser, me temo que así va a ser, cuando no se den esas reformas electorales y con la oferta electoral que hay, lo que va a hacer es que mucha gente se va a retraer de participar. Y la otra es que mucha gente va a asistir porque tiene la convicción democrática de participar, pero el voto va a ser voto blanco y nulo. Y entonces, lo que tú decías, sí, vamos a tener un gobierno con una muy débil representación. ¿Qué significa esto? ¿Es bueno o es malo? Absolutamente grave, porque no va a tener ninguna legitimación esa persona para ejercer el poder. Y entonces lo que puede suceder es la ingobernabilidad, porque al no dársele un reconocimiento popular a esta persona, pues indudablemente la anarquía es probable que no se haga esperar. Ahora, en la otra mano, en contrapeso, la parte importante es también que quien gobierne tiene que saber que no va a recibir un cheque en blanco. Totalmente. Que va a tener una fiscalización de la sociedad civil y de alguna manera este movimiento ciudadano lo que le está mandando es un mensaje. Correcto. Estamos viendo. O sea que eso también es la parte buena de todo lo que estamos viviendo. Yo creo que eso es verdaderamente el valor de todo lo que ha ocurrido, ese despertar de la ciudadanía que por años realmente hemos pecado de indiferentes. Hemos soportado todo lo que se les ha antojado hacer, disponer de los recursos del Estado, abandonar el cumplimiento de sus funciones, abandonar las instituciones, en fin, ha sido un desgobierno total. Y la población hoy ha despertado y ha estado insistiendo en que quiere cambiar las reglas del juego, que quiere cambiar un sistema, que quiere que las cosas se hagan bien. El problema es que es una demanda como hablábamos al principio, con un periodo de tiempo sumamente corto. Algunos planteaban el cambio de fecha de las elecciones, pero 1 mes o 2 meses no hacían ninguna diferencia. Tampoco era entonces una decisión importante de considerar porque no iba a cambiar las cosas. Sí se tiene que tener un análisis de situación, de coyuntura, para determinar cuáles deberían ser los pasos que tanto la ciudadanía como en todo caso quien resulte electo debe tomar, porque está de por medio la gobernabilidad y la tranquilidad en nuestro país. En toda esta crisis, han habido, yo diría que en el inicio de la crisis yo veía 3 protagonistas: la prensa, la CICIG y el movimiento ciudadano. A partir de que revienta el movimiento ciudadano, yo le daría mérito a CICIG, al Ministerio Público e insisto, al movimiento ciudadano. Correcto. ¿Cuál ha sido, cómo ves el papel de CICIG, que fue muy cuestionada por muchos sectores, que hablaban de soberanía, etcétera, etcétera, pero ahora estamos viendo que CICIG es la institución que está moviendo ese engranaje para terminar con la impunidad que ha creado esta clase política? Sí, indudablemente no gustó a muchos sectores, aduciendo principalmente que somos un país soberano y que por qué tenía que venir un ente internacional a decirnos cómo hacer las cosas. Lo que pasa es que el tiempo nos ha demostrado que no fuimos capaces de hacer las cosas por sí mismos. Tanto es así que el ejercicio entiendo que se va a replicar en Honduras, que es otro país que está sumamente afectado por toda esta ingobernabilidad y debilitamiento institucional provocado por la corrupción. Entonces, visto está que fue un ejercicio que valió la pena, porque de otra manera, si somos honestos y objetivos, en Guatemala jamás se habrían descubierto las cosas. El Ministerio Público han pasado uno y otro fiscal, jamás tuvo la determinación ni la fuerza para poderse enfrentar a toda esta corrupción tan espantosa que se está descubriendo en todas las instituciones del Estado,
De tal manera que tenemos que reconocer que ha hecho una contribución muy importante. Ahora, lo que sí es cierto es que también tenemos que pensar como guatemaltecos que no vamos a depender toda la vida de una CICIG. La solución definitiva tiene que venir de nosotros. Tenemos que fortalecer nuestras instituciones para que los pesos y contrapesos que establece la Constitución funcionen. ¿En dónde ha estado la Contraloría de Cuentas todo este tiempo? Que sigue flotando. Porque sí, en sus narices se han hecho todos esos contratos corruptos. Jamás dijo nada. ¿Por qué el Congreso de la República nunca ha aprobado desde el 2002 la ejecución presupuestaria? Eso habría permitido Ni fiscaliza en realidad la ejecución. No ha hecho, y realmente han hecho un show político esas interpelaciones a los ministros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que dentro de nuestra institucionalidad, dentro de la organización del Estado, sí se tienen las instituciones que pudieran haber encontrado todas estas falencias y problemas, pero no han funcionado porque están cooptadas. Vemos cómo el interés que se tuvo de cooptar las Cortes precisamente para garantizarse la impunidad. Vemos también cómo un interés deliberado porque se nombre a determinada persona como contralor para que les deje pasar todos sus negocios turbios. Entonces, yo sí creo que si nuestras instituciones funcionan, que tienen las atribuciones asignadas, que está claramente definido su rol en la Constitución de la República, no habríamos necesitado una CICIG. Pero mientras eso sucede y mientras logramos que las instituciones se fortalezcan, pues hombre, qué bueno que hay 2 años más con CICIG. Bueno, y tenemos una grata sorpresa que, digamos, cuando se eligió a la fiscal general, hubo muchas críticas diciendo que venía direccional la elección, y sin embargo ahora la vemos muy independiente y trabajando de la mano de CICIG. Sí, yo creo que afortunadamente se redireccionó, porque creo que no nos cabe duda sobre el acuerdo que hubo por la forma en que fue nombrada, ¿verdad? Sin embargo, ha hecho un buen papel, realmente reconozco que ha tenido el valor y el acompañamiento muy eficaz y muy cercano con CICIG, y eso ha permitido tener un rol importante. Lo que también nos preocupa es que ojalá no sea simplemente el encauzamiento de los funcionarios y que en la parte probatoria vaya a haber debilidad, porque eso sí sería grave. Que no se tenga un sustento probatorio suficiente y que con el paso del tiempo encontremos con que todos pasaron por los tribunales, pero salieron libres. Ya eso lo vimos con Portillo. Fue muy amargo realmente para todos los guatemaltecos porque aparentemente habían pruebas muy contundentes y claro, esto tiene 2 causas. Puede ser una, la falta de elementos probatorios por parte del Ministerio Público o jueces venales que se prestan a favorecer producto de todos estos contubernios que han habido en el pasado. Y por último, porque estamos ya casi terminando el programa, me gustaría solo saber qué piensas de este movimiento cívico que ha surgido, este movimiento ciudadano. ¿Cómo puede ser para encauzarse de una mejor manera, para mantener el dedo en la llaga, pero hacerlo de la mejor manera posible? Porque también han surgido muchísimas demandas que a la larga terminan de confundir, porque finalmente el movimiento se organiza como para terminar con una clase política que genera todos los demás problemas. Claro. Y ahora le están tratando de meter todos los demás problemas en la misma agenda. Es una forma de debilitar las demandas. En realidad yo creo que parte de la riqueza y de lo valioso de este movimiento ciudadano fue que fue un movimiento espontáneo, que no fue dirigido, no fue direccionado por nadie, sino que fue simplemente el sentir ciudadano de hacer una exigencia sobre un determinado resultado. Como consecuencia de ello se fue la vicepresidenta, nos falta el presidente. Creo que en realidad en la medida en que se direccione se puede manipular, entonces también corremos riesgos con eso. La espontaneidad es importante porque es un movimiento genuino. Lo que sí es cierto y preocupante es eso que señalas, que ya se le han sumado una serie de reclamos y de pretensiones y de demandas que, si bien es cierto son legítimas, sí creo que la ciudadanía debe tener muy claro cuáles son sus prioridades. Enfocarnos.
enfocarnos. Ese debería ser el consejo. Muchas gracias, Anabela. Estamos terminando este programa de enfoque nuevamente. Creo que ha quedado claro que hay instituciones que están jugando un papel importante, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la CICIG están encaminando correctamente, están aplicando adecuadamente nuestra legislación y dentro de la medida de sus posibilidades están planteando, yo diría que una depuración o una profilaxis, una limpieza del sistema político. La clase política que ha mantenido este país, que no es algo nuevo, que no es de este gobierno, que es algo que viene de muchos gobiernos atrás, esa clase política que nos mantiene por la corrupción, sin un sistema de justicia eficiente, sin educación, sin la debida sistemas de salud, sin seguridad, etcétera, etcétera, pues es algo que debemos cambiar los guatemaltecos. Cambiarlo no es de la noche a la mañana, no es únicamente con las manifestaciones que son muy positivas y que deben ser aplaudidas, pero es algo que se debe continuar en el tiempo y es algo que posiblemente va a trascender hasta el próximo gobierno que deberá asumir el 14 de enero del próximo año.